¿Qué te digo si la película de la que vamos a hablar hoy no es una película para cualquiera? Esta película no es solo para mí la película más fuerte que vi en todo el año, una película que si sos una persona muy sensible a la que le molestan la sangre por litros y litros, que le molesta el gore, que le molesta la violencia, esta película no la deberías ver. Pero si sos alguien que le encanta ese tipo de cine, esta es tu película. Hoy vamos a hablar de Bring Her Back, la nueva película de los hermanos Filippo. Así que bienvenidos, gente, a este canal. Yo soy Ignacio Padilla, muchísimas gracias por sintonizar. Me encantaría que compartan este video para otra semana más de películas de terror que voy a recomendar en este canal. Así que esta película principalmente la tenía muchísimas ganas de ver porque me enteré que justamente era de los hermanos Filippo. Y para el que no sepa de lo que estoy hablando, estamos hablando de un par de hermanos australianos, si mal no estoy, que empezaron su carrera en el cine en el año 2023 con Talk to Me, con Háblame, o como sea la traducción, digamos. Está un poco complicada tanto Talk to Me como Bring Her Back, que son traducciones un poco más español neutro, ¿viste? Así que una sería como Háblame y la otra es Haz que ella regrese. Así que en este caso vamos a hablarlas en inglés. Talk to Me fue una película maravillosa, una muy buena película que tomaba tópicos acerca de la adolescencia o la preadolescencia, la responsabilidad que eso requiere y también quizás tomando todo un poco acerca de la pérdida y cómo el trauma y todo eso involucran muchísimas cosas, todo contado desde la perspectiva del terror y los eventos paranormales, y la verdad que lo hicieron con muchísima originalidad, además de que es una película que se volvió muy viral por una especie de desafío que tenía, y ya saben que hoy en día los desafíos con TikTok, con Reels y todo eso se vuelven ultra virales. No es el caso de Bring Her Back. Esta película salió en mitad de año, si mal no estoy, y la verdad que llamó muy poco la atención. No fue hasta que justamente me puse a buscar películas para ver en Halloween que me encontré con esta película y me fijé de quiénes eran. Así que digo, sí o sí, la tengo que visionar y la tengo que hablar en Halloween. Así que teniendo y habiendo hecho esas dos cosas, ahora les voy a contarle que para mí es una muy buena película. Ahora los hermanos Filippo de a poco se van estableciendo en el género de terror, más allá de que sigan experimentando o cambien de género o no. Creo que estos dos hermanos vienen a contribuir bastante con la originalidad un poco acerca de un subgénero como el género de lo paranormal, el género de las maldiciones, de los fantasmas, etc, 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 etc. Es un subgénero muy gastado ya por hoy en día, pero le encuentran un poco la vuelta a ese tipo de proyectos, y con este tipo de películas generalmente hay muchísimos problemas para sacar adelante una producción que sea por lo menos interesante desde su premisa. Y yo creo que en este caso acá tenemos una premisa muy captivante, y a medida que avanzamos en la película, en especial los primeros 20 minutos, es súper intrigante. Así que desde ya sacarle todo el ojo a esta película. Como dije, voy a contar un poco de spoilers, pero más que nada es una película muy fuerte de ver. Así que si no sos de eso, no deberías ver este tipo de películas, porque yo, por ejemplo, la vi mientras estaba almorzando y me revolvió un poco el estómago. No soy como de ponerme muy exagerado, pero sí me revolvió un poco el estómago porque es una película muy fuerte. Como digo, la más fuerte y turbia que vi de todo este año 2025. Y principalmente eso tiene que ver muchísimo con sus actuaciones. En Talk to Me, por ejemplo, las actuaciones estaban muy bien dirigidas, se notaba el criterio a la hora de dirección de actores, era bastante bien marcado, pero acá subimos un poco la categoría en términos actorales y en términos de distribución de papeles. Yo creo que hay muchos papeles que quizás podrían haberse confundido en términos actorales, a ver qué actor va a estar casteado para qué, y creo que todos y cada uno cumplieron su rol espectacular, en especial el chico Oliver, que es Jonah Wren Phillips. Acá lo tengo enfrente. Es una actuación maravillosa la que realiza el chico poseído por esta especie de ángel de la muerte que viene a revivir a la hija de la que es Laura, que es interpretada por Sally Hawkins, que es una legendaria actriz de papeles de reparto, de protagonismo, y no nos hace falta ver muchísimo más de su filmografía para saber que es una excelente actriz. Si no, vean La forma del agua.
agua, por ejemplo. Y después con el resto de papeles, la verdad Sora Wong lo hace muy bien, al igual que Billy Barrett, que hacen de Andy y Piper. Son dos muy buenos personajes y muy buenas actuaciones, y son las principales que guían a toda la película. La película no tiene tanta cantidad y variedad de personajes, así que estos cuatro pilares la mueven a la película de forma muy bien. Como dije, es una película muy original que le da la vuelta al subgénero de las maldiciones, los eventos paranormales. ¿Y cómo lo hace? O sea, en este caso tenemos una premisa que dice que para revivir a la persona que perdimos, tenemos que invocar a una especie de ángel de la muerte a través de varios cuerpos, a hacer una especie de ritual muy turbio con un círculo de sal, matar a una persona para después meterla en el cuerpo y así revive nuestro amado o nuestra persona querida. Es un concepto muy turbio que al principio de la película, la escena introductoria, si vos no te lo esperabas, realmente te saca muchísimo. Y es una escena bastante perturbante por el hecho de que saca un poco del terror analógico de lo que es el found footage y lo del falso documental, y lo pone también en la película, como vimos antes con Talk to Me. Era un poco el meta horror, esa especie de subsátira que existía en el género. Acá entonces los hermanos Philippou vuelven a tocar un poco otra rama del terror y la ponen ahí como introducción de la película, para esperarte de que a partir de esto te tenés que dar una idea de cómo va a trazarse la película. Y en eso sí, la película no es tan sutil. La película es bastante directa, tanto con su violencia, con su premisa, con lo que quiere plantearte. Hay un pequeño de misterio a medida que va avanzando, pero el misterio es casi muy obvio, ¿no? O sea, es muy fácil de resolver que Laura es una hija de la gran puta, y que eso justamente impulsa a que vos no te plantees un misterio en tu cabeza, sino que te plantees una especie de empatía contra los personajes y tratar de apoyar a que salgan de la situación en la que están. Muchas veces en muchas películas de terror eso suele suceder, y en este caso está muy bien planteado. Acá, a partir de acá, tengo un gran problema con esta película. Mi problema principalmente yo creo que se trata de cómo está planteado este conflicto, porque Laura es una muy buena interpretación, pero creo que a nivel de guión faltó algo que no me haga hartar tanto de la historia, porque creo que hay un punto en específico que la película te satura en el sentido emocional. Hay mucho, no es por la violencia, porque la violencia funciona, o no es por las escenas fuertes, sino porque la personalidad, el tipo de personaje que es Laura, que interpreta Sally Hawkins, es un personaje un poco conflictivo para este tipo de películas, porque es un personaje que siempre se va a salir con la suya. Vemos alrededor de la película que es un personaje bastante astuto y demás, es una persona inteligente pero emocionalmente débil, porque la película te va a tratar el tema de la pérdida, te va a tratar el tema del luto, por además la pérdida que tiene nuestro personaje principal, nuestro protagonista, que es Andy, por la pérdida de su padre y demás, y te das cuenta un poco el criterio que siguen los Philippou acerca de la pérdida, ¿no? Pero como mencionaba, el término conflictivo de esta película acerca de cómo seguimos a Laura como personaje es un poco complicado, porque es un poco hartante este tipo de personaje. Está muy acá en tu nariz, como diciéndote todo lo que tenés que sentir, y te frustra. Y vos te enojás con la película, porque la película está forzándote a sentirte de esa forma en vez de hacerlo como de una reacción natural. Por lo tanto, yo creo que eso influye, por lo menos para mí, en que a algún punto, ya para la hora y 20, que esta película es un poco corta en sentidos modernos, porque hoy en día casi un montón de películas superan tranquilamente las 2 horas y cuarto, 2 horas y 20. Esta película, al contrario, se queda en 1 hora y 44 minutos, o sea, está bastante condensada. Pero ya para la hora y 20, la película te empieza a hartar un poco con el personaje de Laura, y también te molesta por cómo es este tipo de películas que te impulsa a confiar muchos en los protagonistas, en ponerte muy a su espalda. Y si bien conoces o tenés el contexto de que quizás no son las mejores personas del mundo, no querés que les pase algo malo, en especial teniendo en cuenta a Piper, una niña tan inocente y tan bien retratada en la película con su discapacidad, que termina no siendo casi ni una excusa para la película, sino un recurso. Pero como digo,
hay momentos en las que ese recurso, como es el personaje de Laura, como es el personaje de Piper, harta porque deja de ser un recurso y suele ser una excusa para que la película se pase esto y pase este otro, y no quiero spoilear tanto, así que si la ven sabrán a lo que me refiero, para que sucedan ciertas cosas que hace que la película se ponga un poco... Y me está hartando que esto pase, la puta que te parió, porque no... ¿Me entendés? Ese tipo de cosas, cuando suceden en las películas, es frustrante. Así que, para cerrar ese tema, creo que es lo principal que no me gustó. A pesar de que, como digo, la premisa es un poco obvia. Obviamente no creo que eso sea malo. O sea, me repetí ahí, pero la redundancia de esta película es que es muy obvia, un poco muy hartante. Pero el resto de cosas en términos cinematográficos con los hermanos Filippo no van a fallar. En términos de susto, en términos de shock value o en términos de, no sé, quizás un poco esa intensidad narrativa, la película no falla. La película es increíble, es un tremendo batazo de gran calidad, creo yo, y viene a impulsar el terror en este año, que está siendo un año muy soso para el terror, la verdad, si no es por un par de películas. En este caso, esta me quedo como dije, una muy buena película, muy buen sabor de boca, que los hermanos Filippo sigan trayendo este tipo de producciones y que impulsan a buenas actuaciones, a buen cine, a buen criterio artístico, buen tema, que es muy, muy importante, que las películas te cuenten, en especial de terror, quizás te cuenten una subhistoria por detrás, y creo que esta película de forma casi hasta poética en el final, con el tipo de final que tiene, que está bastante crudo, pero es un final casi que realista y un poco esperable a la hora de la película, cómo se desarrolla, creo que termina funcionando bastante bien. Yo a Talk to Me, por ejemplo, si le hacemos ahora una pequeña retro reseña que me gustó muchísimo, yo le di un 87%, es una genial película. Esta, mientras por otro lado, se queda un poquito por debajo de eso, y yo principalmente le voy a dar un 83%. Me parece que se buscó muy buenas cosas y se plantearon muy buenas cosas, y en otros lados, quizás en términos de guión, en términos de... Sí, es que más que nada términos de guión, la película se queda bastante corta y quizás no se trató de pulir un poco más a los personajes, quizás un poquito más, como para que la historia para el tercer acto ya no se sienta tan pesada. Pero bueno, gente, díganme qué les pareció esta película, la verdad que a mí me encantó, y seguimos todos los amantes del terror. Espero que estén viendo todos estos videos, que los hago con todo mi esfuerzo y mi corazón. Yo los veo en el siguiente video. Compartan este contenido y se los agradezco un montón. Muchísimas gracias por ver, gente. Yo los veo en la siguiente. Voy a hacer que regresen. Adiós, gente, los quiero mucho.